Si alguna vez te has preguntado qué es la contaminación del agua, el aire o el suelo, o incluso la contaminación de los alimentos y cómo los alimentos se pueden contaminar durante el ciclo de producción, y todavía no tienes una respuesta clara sobre esto, quédate con nosotros y descúbrelo. ¿Qué es la contaminación del agua? La contaminación hídrica es la presencia de componentes químicos o de otra naturaleza en una densidad superior a la situación natural, de modo que no reúne las condiciones para el uso que se le hubiera destinado en su estado natural. Esta alteración en la calidad del agua, que se traduce en la existencia de sustancias como microbios, los metales pesados o los sedimentos, hace que su consumo tenga efectos dañinos sobre la salud y el medio. Contaminación de los alimentos por agua. El agua es un elemento fundamental en las industrias de los alimentos, ya sea como parte constitutiva de los alimentos, o sea, como un ingrediente, como agua de limpieza de las instalaciones o de los propios alimentos, o la utilizada en otros procesos como enfriamientos, hielos de conservación, esterilización, etc. En todos los casos, el uso de agua contaminada provocaría una contaminación irremediable en todos los productos elaborados. Debido a esto, se debe prestar especial atención al estado microbiológico del agua utilizada en el proceso de alimentos. El agua utilizada debe ser potable, es decir, se puede beber sin ningún riesgo para la salud, o lo que es lo mismo, está exenta de microorganismos patógenos. Además, desde el punto de vista económico, el agua debe tener las características químicas y biológicas adecuadas al tratamiento o proceso en que será utilizada. También son importantes las características químicas del agua y deben controlarse especialmente las cantidades de determinados materiales que, si superan ciertos niveles, podrían comprometer la salud del consumidor. En el agua se pueden encontrar los siguientes contaminantes: agentes patógenos, microorganismos, bacterias, virus, parásitos, etc. Materias orgánicas, aquí entran las sustancias químicas inorgánicas, que son ácidos, metales tóxicos, y sustancias químicas orgánicas, petróleo, plástico, plaguicidas, detergentes, etc. De sedimentos o materiales suspendidas y sustancias radiactivas. Teniendo en cuenta las consideraciones abordadas en este punto a la hora de ubicar o diseñar cualquier instalación para el procesado o elaboración de alimentos, un factor importante es la disponibilidad del agua potable que cumpla las características necesarias, tanto en calidad como en cantidad. Asimismo, será importante proteger las conducciones para evitar la entrada de aguas residuales y hacer controles periódicos del estado del agua, efectuando los tratamientos oportunos cuando sea necesario. La utilización de aguas residuales sin tratar para el riego de los cultivos es una importante fuente de contaminación de los mismos, sobre todo si son aguas domésticas. Los vegetales recién cosechados que hayan recibido este tipo de aguas pueden ser portadores de microorganismos patógenos para el hombre. Contaminación del suelo, un problema que no vemos pero está latente. ¿Qué es la contaminación del suelo? Se entiende por contaminación del suelo un proceso de degradación por causas físicas o químicas que provocan la pérdida total o parcial de su productividad, generando efectos nocivos tanto para los organismos vivos como para las personas. Entendamos que el deterioro del suelo afecta a los alimentos, al agua, al aire, a los organismos y al resto de los animales, humanos y no humanos. El aumento de los compuestos químicos en terreno tienen como consecuencia la degradación de su calidad. Esto provoca cambios que son perjudiciales tanto para los humanos como para el medio ambiente en general. Puede que se estén preguntando en este momento, ¿cómo les daña esto a ustedes? Y aunque parezca exagerado, les perjudica en todos los ámbitos, por ejemplo, en la seguridad alimentaria o en la reducción de empleo. Estas son las consecuencias más directas, pero también tiene efectos en la biodiversidad y por ende en la salud de la tierra. Aunque suene catastrófico, tiene solución y está en nuestras manos. ¿Qué contamina el suelo? La basura que arrojamos en cualquier lugar, las zonas industriales y las
Zonas pobladas son las de mayor riesgo de contaminación del suelo, debido a la concentración de actividades productivas y de consumo que generan grandes niveles de desechos. Los pesticidas de uso industrial y doméstico son sustancias químicas contaminantes como el arsénico o el pesticida, que alteran las propiedades del suelo y del agua de manera irreversible e impactan en los seres vivos que se nutren de ellos. La deforestación indiscriminada es una actividad que se realiza cada vez más con mayor intensidad y con controles insuficientes. Asimismo, recordemos que los árboles juegan un papel muy importante en la protección del medio ambiente, puesto que ellos, mediante la fotosíntesis, son responsables de proporcionar parte del oxígeno que respiramos y de eliminar el dióxido de carbono. Un árbol es como un sumidero de carbono, puesto que consume dióxido de carbono y emite oxígeno. Cuando se corta un árbol, todo el dióxido de carbono que ha consumido se suelta a la atmósfera, contaminando el aire y contribuyendo al efecto invernadero. Consecuencias de la contaminación del suelo. El suelo no es un recurso infinito y esto significa que su pérdida y degradación no es recuperable en el transcurso de una vida humana. Los suelos influyen en los alimentos que comemos, en el agua que bebemos, en el aire que respiramos, a nuestra salud y la de todos los organismos del planeta. Sin suelos sanos no se puede producir nuestros alimentos. Y ya que actualmente el 95% de nuestros alimentos se producen directa o indirectamente de los suelos. Disponer de suelos sanos es clave para la seguridad alimentaria y para un futuro sostenible, ya que ayudan a mantener la producción de alimentos y mitigar y adaptarse al cambio climático. La contaminación por aire consiste en la presencia de materias o formas de energía en el aire que pueden suponer un riesgo, daño o molestia de diferente gravedad para los seres vivos. Entre las consecuencias directas de la contaminación atmosférica se podría destacar el desarrollo de enfermedades y afecciones en los seres humanos y la biodiversidad, así como la pérdida de visibilidad en las zonas de grandes concentraciones o la aparición de olores desagradables. El origen de los microorganismos presentes en los alimentos, cuya proliferación va a ser causante de la enfermedad, puede estar en el origen o puede ser posterior y debida a una manipulación incorrecta en los procesos de preparación o elaboración de los alimentos. Las principales vías de contaminación del alimento son el aire, gotas expulsadas por la nariz y boca, polvo o tierra, contacto con los utensilios, superficies u otros alimentos contaminados, manos sucias, agua contaminada, insectos y roedores. Un fenómeno que se produce en numerosas ocasiones es llamada la contaminación cruzada, que se refiere al paso de contaminantes de un alimento a otro mediante utensilios, equipos, superficies o mano sucia. Contaminación por alimentos. ¿Qué son las enfermedades por contaminación de alimentos o más conocida como ETA? Una ETA se define como el síndrome originado por la ingesta de alimentos o agua que contengan agentes etiológicos en cantidades suficientes que afectan en la salud de un individuo. ¿Cuántos tipos de ETAs hay? Las ETAs pueden clasificarse en infecciones o intoxicaciones. ¿Por qué suceden las ETAs? Es porque el alimento está en bajas características físicas, sea en temperatura, humedad y tiempo, que favorece el crecimiento de los microorganismos o la producción de sus toxinas. Contaminación por manipuladores en el ciclo de alimentos. ¿Qué se considera contaminación de alimentos? Contaminante o peligro alimentario es cualquier agente extraño al alimento capaz de producir un efecto negativo para la salud del consumidor. Según su origen, los peligros se clasifican en físicos, este está compuesto de huesos, cristales, efectos personales, etc. Químicos, que tiene sustancias tóxicas, productos de limpieza, etc. Y por último, biológicos, seres vivos, como insectos,
roedores, aves, microorganismos, etc. ¿Qué podemos considerar alimentos contaminados? Un alimento contaminado es todo aquel que contenga cualquier agente extraño al propio alimento que puede resultar perjudicial para la salud del consumidor. Contaminación de origen. Los alimentos en su origen se pueden contaminar o alterar debido al efecto de tóxicos ambientales, contaminantes agrícolas o productos ganaderos. Contaminación por la manipulación. Este es uno de los tipos de manipulación alimentaria más frecuente. El manipulador de alimentos es el mayor factor de riesgo en la contaminación de alimentos, puesto que está en continuo contacto con estos. Por esa razón, se deben extremar las buenas prácticas de manipulación de alimentos para minimizar los riesgos lo máximo posible. Es fundamental la higiene en general, tanto en el lugar de trabajo, utensilios, como en la higiene personal. Ahora que sabe cómo evitar la contaminación cruzada, miremos más de cerca limpieza y desinfección. Debemos tomar en cuenta que limpiar y desinfectar no es lo mismo. Ambos son importantes para mantener las cocinas limpias y seguras, pero las diferencias son importantes. Limpiar es usar jabón y agua para eliminar lo sucio y las comidas de las superficies, mientras que desinfectar usa productos químicos o el calor para matar los gérmenes. Recuerde que las superficies que lucen limpias pueden aún tener gérmenes que usted no puede ver. Desinfectar reduce esos gérmenes a niveles más seguros. Las superficies en contacto con la comida deben ser lavadas, enjuagadas y desinfectadas después de cada uso para eliminar los gérmenes que pueden causar enfermedades. Los desinfectantes químicos deben ser mezclados siguiendo las instrucciones de la etiqueta y el jabón jamás debe ser añadido a los desinfectantes. Es opcional utilizar tiras de prueba para asegurarse de que el desinfectante no es muy fuerte o muy débil. Cambie la solución desinfectante con frecuencia, porque la grasa, la suciedad y partículas de comida hacen que el desinfectante sea menos efectivo. Almacene las toallas de limpieza en desinfectante limpio. Si está lavando platos a mano, todos los platos y las superficies de contacto con la comida deben ser lavados, enjuagados y desinfectados. El procedimiento para lavar los platos a mano es el siguiente. Lave los platos en agua caliente enjabonada en el primer fregadero y enjuague los platos con agua limpia en el segundo fregadero. Desinfecte remojando los platos en el tercer fregadero lleno con agua tibia y desinfectante aprobado. Siempre seque los platos al aire libre.